Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los modelos de lenguaje, específicamente Olmo 2, Ah, una nueva familia de modelos de código abierto. ¿Te imaginas tener acceso a la tecnología detrás de los sistemas de IA más, avanzados? claro, Pues eso es justo lo que Olmo 2 ofrece a la comunidad investigadora. exacto. Vamos a como a diseccionar un artículo de investigación que detalla cómo se desarrolló Olmo 2. Ay. Este paper es oro puro para cualquiera que quiera entender cómo funcionan estos modelos por dentro y por qué son tan importantes en la investigación actual. Genial. Y sé que tú, como buen aficionado a la IA, quieres ir al grano y entender los aspectos técnicos clave de Olmo 2, ¿verdad? Solamente. Y este artículo no defrauda. Es como un mapa que nos guía por los laberintos del entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala, mostrando los obstáculos como la inestabilidad durante el proceso y las soluciones ingeniosas que los investigadores encontraron. Me encanta cuando la investigación nos revela esos trucos del oficio. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es Olmo 2 y por qué debería importarnos? Olmo 2 es una familia de modelos de lenguaje, con versiones de 7.000 millones y 13.000 millones de parámetros. Para que te des una idea, estos parámetros son como los botones de ajuste que controlan la complejidad y la capacidad del modelo. Y aquí viene lo importante. Olmo 2 entrenó con una cantidad inmensa de datos. Ajá. Hasta 5 billones de tokens. Piensa en los tokens como las unidades básicas del lenguaje, como palabras o caracteres. Wow, 5 billones de tokens. Eso es una barbaridad de información. ¿Y qué tiene de especial Olmo 2 comparado con otros modelos? No me digas, es de código abierto, ¿cierto? Correcto. Y eso es un cambio de juego para la investigación. Todo el código, los datos, las recetas, todo está disponible públicamente. Esto significa que cualquier investigador puede levantar el capó y ver cómo funciona Olmo 2, replicar los experimentos e incluso mejorarlo. Transparencia total, me encanta. Pero bueno, al final lo que importa es el rendimiento. ¿Cómo se compara Olmo 2 con otros modelos de código abierto en cuanto a resultados? En las pruebas estándar, Olmo 2 está a la par o incluso supera a modelos de código abierto de tamaño equivalente. Es más, puede competir con modelos como Llama 3.1 y Qwen 2.5, que son pesos pesados en el mundo del código abierto. Pues suena prometedor. Ahora hablemos de la materia prima, los datos. El artículo menciona que se puso mucho cuidado en la selección y preparación de los datos de entrenamiento. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro, el entrenamiento de Olmo 2 se dividió en dos etapas, preentrenamiento y entrenamiento intermedio. Ajá. Piensa en el preentrenamiento como la educación básica del modelo, donde aprende los fundamentos del lenguaje. Para esto, utilizaron principalmente datos de la web, pero no cualquier dato. Filtraron cuidadosamente el contenido para eliminar información de baja calidad o repetitiva que pudiera desestabilizar el entrenamiento. Tiene sentido. No se trata solo de cantidad, sino de calidad. ¿Y qué hay de la etapa de entrenamiento intermedio? ¿Para qué sirve? Es como una especialización. En esta etapa usaron un conjunto de datos más pequeño pero de mayor calidad, enfocado en habilidades específicas, como las matemáticas. Entiendo. Imagina que al modelo le dan clases intensivas para convertirse en un experto en un tema particular. Lo interesante es que combinaron datos escritos por humanos con datos generados sintéticamente, Interesante. como si tuvieran profesores de carne y hueso y profesores virtuales. Fascinante. ¿Y mencionaron alguna técnica para saber qué tan bien funcionaban las distintas fuentes de datos? Sí, usaron una técnica llamada microrecocido. Es como una prueba rápida para ver si una fuente de datos realmente aporta algo al entrenamiento. En lugar de entrenar el modelo completo con cada fuente, hacen una prueba con una pequeña muestra y miden su impacto. Eficiencia pura. Suena muy práctico. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo lograron mantener la estabilidad durante el entrenamiento de un modelo tan grande? Sabemos que no estaría fácil. Cierto. Entrenar modelos de lenguaje a gran escala es como domar a una bestia salvaje. Los investigadores se enfrentaron a problemas como picos repentinos en la pérdida, que es una medida de cuánto se equivoca el modelo durante el entrenamiento, y explosiones en las normas de gradiente que indican inestabilidad en el proceso de aprendizaje. Un verdadero dolor de cabeza. ¿Y qué hicieron para controlar a esa bestia? Implementaron una serie de estrategias. Por ejemplo, cambiaron la forma en que se inicializan los parámetros del modelo, utilizando un enfoque más simple que resultó ser más estable, especialmente para modelos profundos. También usaron técnicas de normalización como RMSS Norm, Reordered Norm y QK-Norm. Piensa en estas técnicas como estabilizadores que evitan que los cálculos internos del modelo se descontrolen. Suena complejo, pero efectivo. ¿Hubo algo más que hicieran para mejorar la estabilidad? Sí, también usaron una técnica llamada regularización C-loss, que ayuda a evitar que los valores de salida del modelo se vuelvan demasiado grandes y causen problemas.
y ajustaron cuidadosamente la tasa de aprendizaje que controla la velocidad a la que el modelo aprende de los datos. Descubrieron que a veces una tasa de aprendizaje más baja, aunque parezca más lenta, conduce a mejores resultados a largo plazo. Paciencia y constancia, claves para el éxito. Y ahora me gustaría explorar otro aspecto fascinante del entrenamiento. La infraestructura. El artículo menciona 2 clústeres de computación, Júpiter y Augusta. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Por supuesto. Júpiter es un clúster de 128 nodos equipados con GPUs NVIDIA H100, mientras que Augusta utiliza 160 nodos con máquinas virtuales A3 Mega de Google Cloud. Wow. Para que lo entiendas, estas son máquinas increíblemente potentes diseñadas para procesar grandes cantidades de datos a velocidades asombrosas. Menuda potencia de fuego. Pero imagino que no se trata solo de tener el hardware más avanzado. Claro. ¿Qué papel jugaron las optimizaciones de software en el proceso de entrenamiento? Las optimizaciones de software fueron cruciales para exprimir al máximo rendimiento del hardware. Esto no solo acelera el entrenamiento, sino que también reduce el impacto ambiental, un factor cada vez más importante en la investigación de IA. Usaron técnicas como torch.compile, que traduce el código de PyTorch a un lenguaje que la GPU entiende mucho mejor, y optimizaciones para minimizar la transferencia de datos entre la CPU y la GPU, evitando cuellos de botella. Ingenioso. Cada milisegundo cuenta cuando estás entrenando un modelo tan gigantesco. Y hablando de eficiencia, ¿cómo abordaron el proceso de guardar puntos de control durante el entrenamiento? Imagino que eso también consume tiempo. Implementaron un sistema inteligente para guardar puntos de control sin interrumpir el entrenamiento. Es como si hicieran una copia de seguridad del progreso del modelo en segundo plano sin detener la fiesta. El entrenador crea una copia del estado del modelo y del optimizador en la memoria de la CPU. Ajá. Y le envía un hilo separado para guardarla en el disco, mientras el hilo principal continúa entrenando. Impresionante. Ahora, antes de pasar a un Modos Instruct, la versión afinada para instrucciones, Sí. me gustaría recapitular algunos puntos claves sobre el entrenamiento de Olmo 2. Adelante. Parece que la estabilidad del entrenamiento fue un desafío central que se superó mediante una combinación de inicialización del modelo, técnicas de normalización y ajustes precisos de la tasa de aprendizaje. Exacto. Y no olvidemos la importancia de la infraestructura y las optimizaciones de software para maximizar el rendimiento y la eficiencia. Puntos muy importantes. Ahora sí, listos para explorar el mundo de Olmo 2 Instruct. Por supuesto, así es. La infraestructura y las operaciones son como los cimientos de una casa, no los ves, pero son esenciales para que todo funcione correctamente. Este paper nos da una mirada privilegiada a los desafíos y las soluciones que encontraron al entrenar un modelo tan masivo como Olmo 2. Genial. Y hablando de cimientos, empezamos por los datos. El artículo menciona que el entrenamiento de Olmo 2 se dividió en 2 etapas, preentrenamiento y entrenamiento intermedio. ¿Puedes recordarnos por qué eligieron esta estrategia? Claro. La etapa de preentrenamiento es como la escuela primaria del modelo donde aprende las reglas básicas del lenguaje. Para esta etapa utilizaron un conjunto de datos masivo y diverso, principalmente datos extraídos de la web. Piensa en ello como una biblioteca gigante llena de libros, artículos y páginas web. Una verdadera maratón de lectura para el modelo. ¿Y qué hay de la etapa de entrenamiento intermedio? ¿Cuál era su objetivo? La etapa de entrenamiento intermedio es como la universidad donde el modelo se especializa en áreas específicas para esto. Usaron un conjunto de datos más pequeño, pero de mayor calidad diseñado para mejorar habilidades particulares como las matemáticas. Es como si el modelo tomara cursos avanzados para convertirse en un experto en un campo determinado. Fascinante. Y hablando de datos, el artículo profundiza en la composición de los datos utilizados tanto en el preentrenamiento como en el entrenamiento intermedio. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los diferentes tipos de datos que utilizaron? Con gusto. Para el preentrenamiento, utilizaron una mezcla de datos llamada Olmo 2, Mix 1124. Esta mezcla incluía datos de diferentes fuentes como DCLM Dolma 1.7 y Starcoder, un conjunto de datos de código. Lo interesante es que filtraron cuidadosamente el código de Starcoder, incluyendo solo repositorios con al menos 2 estrellas en GitHub, y eliminando documentos con mucho contenido binario con numérico. También eliminaron documentos con secuencias repetitivas de enigramas, que son grupos de palabras, para evitar problemas de estabilidad durante el entrenamiento. Un proceso de selección muy meticuloso. Parece que no querían que el modelo se contaminara con información irrelevante o repetitiva. ¿Y qué de la etapa de entrenamiento intermedio? ¿Qué tipo de datos utilizaron para refinar las habilidades del modelo? Para el entrenamiento intermedio utilizaron una mezcla llamada Dolmino Mix 1124, que también incluye datos de la web, pero filtrados con clasificadores de calidad como FastText y FineWeb. Además, incorporaron datos de instrucción de Flan, datos académicos y enciclopédicos de Dolma 1.7 y datos de preguntas y respuestas de Stack Exchange para las matemáticas. Utilizaron una combinación de datos escritos por humanos y datos generados sintéticamente. Impresionante la variedad de fuentes de datos.
Es como si el modelo hubiera asistido a una escuela muy diversa. Hablando de matemáticas, el artículo menciona una técnica llamada microrecocido para evaluar la eficacia de las diferentes fuentes de datos. ¿Podría explicarnos en qué consiste esta técnica? Claro, el microrecocido es como una prueba rápida para evaluar el impacto de una fuente de datos en el entrenamiento. En lugar de entrenar el modelo completo con cada fuente, toman un punto de control del modelo preentrenado, agregan una pequeña cantidad de datos de la fuente que quieren evaluar y entrenan el modelo durante un breve periodo. Observando el rendimiento del modelo en tareas específicas, pueden determinar si la fuente de datos es beneficiosa. Una técnica ingeniosa para optimizar el proceso de selección de datos. Es como hacer una degustación antes de comprar un pastel entero. Hablando de optimización, el artículo dedica una sección completa a los desafíos de estabilidad durante el entrenamiento del Modo 2. Podría resumir los principales problemas que enfrentaron y las soluciones que implementaron. Con gusto, uno de los principales desafíos fue la inestabilidad del entrenamiento que se manifestaba en picos repentinos en la pérdida, y las normas de gradiente para abordar este problema utilizaron una combinación de estrategias. Primero, filtraron cuidadosamente los datos para eliminar secuencias repetitivas que pudieran causar problemas. Segundo, cambiaron la forma en que se inicializan los parámetros del modelo, utilizando un enfoque más simple que resultó ser más estable. Tiene sentido. Parece que sentaron las bases para un entrenamiento más sólido. ¿Y qué más hicieron? También implementaron técnicas de normalización como Air Mestoso Norm, Reordered Norm y QK Norm. Estas técnicas ayudan a mantener los valores de activación del modelo dentro de un rango razonable, evitando que se disparen y causen problemas. Piensen en ello como un control de volumen que evita que el modelo grite durante el entrenamiento. Una buena analogía. ¿Hubo alguna otra estrategia que utilizaron para mejorar la estabilidad? Sí, también usaron una técnica llamada regularización Z-loss, que penaliza al modelo cuando produce valores de salida demasiado grandes. Esto ayuda a mantener al modelo bajo control y evitar que se desvíe demasiado de los valores esperados. Es como si le pusieran un límite de velocidad al modelo para que no se desboque. ¿Y qué hay de los hiperparámetros del optimizador? ¿Ajustaron algo para mejorar la estabilidad? Sí, ajustaron la tasa de aprendizaje, el decaimiento del peso y el valor de epsilon en el optimizador Adam-Webb. Estos hiperparámetros controlan cómo el modelo ajusta sus parámetros durante el entrenamiento. Descubrieron que una tasa de aprendizaje más baja podía ser más efectiva a largo plazo, desafiando la idea de que más rápido es siempre mejor. A veces la paciencia es la clave. ¿Y qué hay de la infraestructura? El artículo menciona 2 clústeres de computación Júpiter y Augusta. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Claro, Jupyter es un clúster de 128 nodos con GPUs NVIDIA H100, mientras que Augusta es un clúster de 160 nodos que utiliza máquinas virtuales A3 Mega de Google Cloud. Ambas son plataformas de computación de alto rendimiento que proporcionan la potencia necesaria para entrenar modelos de lenguaje a gran escala. Menuda potencia de cálculo. ¿Y qué papel jugaron las optimizaciones de software en el proceso de entrenamiento? Las optimizaciones de software fueron cruciales para maximizar el uso del hardware. Utilizaron técnicas como la compilación del código PyTorch con Torch.compile, que optimiza el código para la ejecución en GPUs, y la minimización de la transferencia de datos entre la CPU y la GPU. Eficiencia al máximo. Y mencionaron algo sobre el impacto ambiental del entrenamiento de un modelo tan grande. Sí estimaron que el entrenamiento de sus últimos modelos emitió alrededor de 154 toneladas de CO2 equivalente. Aunque es una cantidad considerable, es relativamente baja en comparación con otros modelos de lenguaje de gran escala. Los investigadores son conscientes del impacto ambiental de su trabajo y buscan constantemente formas de reducir la huella de carbono del entrenamiento de modelos. Un compromiso admirable con la sostenibilidad. Ahora me gustaría pasar a la creación de Olmo 2, Instruct, la versión afinada para instrucciones. ¿Estás listo para explorar este tema? Por supuesto. La creación de un modelo de lenguaje afinado para instrucciones es un proceso fascinante que involucra una serie de pasos cuidadosamente diseñados. Exactamente. Y este artículo nos ofrece una visión detallada de cómo los investigadores lograron convertir Olmo 2 en un modelo capaz de seguir instrucciones complejas y generar respuestas de alta calidad. Así es. Para crear Olmo 2 Instruct utilizaron un proceso de 3 etapas: ajuste fino supervisado, SFT optimización, directa de preferencias, DPO, y aprendizaje por refuerzo con recompensas verificables, RLVR. Cada una de estas etapas tiene un propósito específico en el camino hacia un modelo instructivo. Comencemos con la primera etapa, el ajuste fino supervisado. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta etapa y qué tipo de datos utilizaron para entrenar el modelo? Claro, el ajuste fino supervisado es como la fase de entrenamiento básico para un modelo de lenguaje. En esta etapa se alimenta al modelo con un conjunto de datos masivo de instrucciones y respuestas de alta calidad. Imagina que le está mostrando al modelo ejemplos de cómo debe comportarse, cómo debe responder a diferentes tipos de peticiones. Es como si le estuvieras enseñando modales al modelo.
¿verdad? ¿Y qué conjunto de datos utilizaron para esta etapa? Utilizaron un conjunto de datos llamado Tulu-3, que contenía una gran variedad de instrucciones y respuestas de alta calidad, pero no se limitaron a los datos reales. También usaron datos sintéticos a gran escala generados mediante el método Berneri. Persona Hub es como si contrataran a un equipo de actores para interpretar diferentes roles y proporcionar aún más ejemplos al modelo. Exactamente. Y este artículo nos ofrece una visión detallada de cómo los investigadores lograron convertir Olma 2 en un modelo capaz de seguir instrucciones complejas y generar respuestas de alta calidad. Así es. Para crear Olmo 2 Instruct, utilizaron un proceso de 3 etapas: ajuste fino supervisado, SFT, optimización directa de preferencias, DPO, y aprendizaje por refuerzo con recompensas verificables, RLOR. Cada una de esas etapas tiene un propósito específico en el camino hacia un modelo instructivo. Comencemos con la primera etapa, el ajuste fino supervisado. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta etapa y qué tipo de datos utilizaron para entrenar el modelo? Claro. El ajuste fino supervisado es como la fase de entrenamiento básico para un modelo de lenguaje. En esta etapa se alimenta el modelo con un conjunto de datos masivo de instrucciones y respuestas de alta calidad. Imagina que le estás mostrando al modelo ejemplos de cómo debe comportarse, cómo debe responder a diferentes tipos de peticiones. Es como si le estuvieras enseñando modales al modelo, ¿verdad? ¿Y qué conjunto de datos utilizaron para esta etapa? Utilizaron un conjunto de datos llamado Tulu-3 que contenía una gran variedad de instrucciones y respuestas de alta calidad. Pero no se limitaron a los datos reales, también usaron datos sintéticos a gran escala generados mediante el método Persona Hub. Es como si contrataran a un equipo de actores para interpretar diferentes roles y proporcionar aún más ejemplos al modelo. Una estrategia ingeniosa para ampliar el conjunto de datos. ¿Y qué hay de la segunda etapa? La optimización directa de preferencias. ¿En qué se diferencia de la primera etapa? La optimización directa de preferencias es como la etapa de refinamiento, donde el modelo aprende a discernir entre buenas y malas respuestas. En esta etapa se entrena el modelo con un conjunto de datos de pares de respuestas clasificadas por humanos. Es como si le mostraras al modelo dos respuestas diferentes y le preguntaras, ¿cuál de estas dos te gusta más? Con el tiempo, el modelo desarrolla la capacidad de juzgar la calidad de sus propias respuestas. Es como si el modelo desarrollara su propio gusto. ¿Y qué sucede en la tercera y última etapa? El aprendizaje por refuerzo con recompensas verificables. En esta etapa, el modelo se somete a un entrenamiento riguroso utilizando un algoritmo de aprendizaje por refuerzo llamado Proximal Policy Optimization. La clave aquí es que el modelo solo recibe una recompensa si su respuesta es verificablemente correcta. Imagina que le estás dando al modelo un examen y solo le das puntos por las respuestas correctas. Un sistema de aprendizaje muy estricto. ¿Y qué tipo de tareas se utilizaron para evaluar la corrección de las respuestas? Se utilizaron diversas tareas como resolver problemas matemáticos, responder preguntas fácticas y generar código. La idea era desafiar al modelo en diferentes dominios y asegurarse de que sus respuestas fueran precisas y confiables. Suena un entrenamiento muy completo. Y después de este proceso de 3 etapas, ¿cómo se desempeña Olmo 2 Instruct en comparación con otros modelos de código abierto? Los resultados son realmente impresionantes. Olmo 2 Instruct muestra un rendimiento comparable al de los modelos de código abierto líderes en su categoría de tamaño. En otras palabras, puede competir con los mejores en cuanto a su capacidad para seguir instrucciones y generar respuestas de alta calidad. Un logro notable. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de su rendimiento en las pruebas de referencia? Claro. Olmo 2 13B Instruct, la versión de 13.000 millones de parámetros, logra resultados cercanos a los de Qwen 2.5 a 14B Instruct, superando a Tulu 3.8B y Llama 3.18B Instruct en las pruebas de referencia de rendimiento. Esto demuestra que Olmo 2 Instruct puede manejar una variedad de tareas de manera efectiva. Impresionante. Y para terminar con Olmo 2 Instructs, me gustaría saber más sobre la selección de hiperparámetros para cada etapa del entrenamiento. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este proceso? Claro. La selección de hiperparámetros es como afinar un instrumento musical. Los investigadores experimentaron con diferentes valores para los hiperparámetros en cada etapa del entrenamiento. Para el ajuste fino supervisado y la optimización directa de preferencias, probaron diferentes tasas de aprendizaje, utilizando 1 o 4 conjuntos de semillas aleatorias para garantizar la robustez del proceso. Para el entrenamiento del modelo de recompensas, utilizaron una tasa de aprendizaje fija y una sola semilla aleatoria. Y para la etapa de RLBR, ajustaron los valores beta y la tasa de aprendizaje. Un proceso muy meticuloso. Es evidente que los investigadores dedicaron mucho esfuerzo a optimizar cada paso del proceso de entrenamiento. Y con esto, creo que hemos cubierto los puntos clave sobre la creación de Olmo 2 Instruct. Es un modelo realmente fascinante, con un gran potencial para el futuro. Estoy de acuerdo. Olmo 2 Instruct
representa un avance significativo en el campo de los modelos de lenguaje afinados para instrucciones y abre un mundo de posibilidades para aplicaciones innovadoras. Totalmente. Olmo 2 Instruct es un ejemplo impresionante de lo que se puede lograr con modelos de lenguaje afinados para instrucciones. Y ahora me gustaría cambiar un poco el enfoque y hablar de la infraestructura y las operaciones detrás del entrenamiento de Olmo 2. El paper no se limita a los aspectos teóricos, sino que también nos da una visión práctica de los desafíos y las soluciones en el mundo real. ¿Estás listo para profundizar en este tema? Por supuesto. La infraestructura y las operaciones son como la maquinaria detrás de la magia. A menudo se pasan por alto, pero son esenciales para comprender la magnitud del esfuerzo necesario para entrenar estos modelos gigantes. Exacto. Comencemos hablando de los grupos de computación que utilizaron, Jupyter y Augusta. ¿Podrías contarnos un poco más sobre sus características y por qué eligieron estas plataformas específicas? Claro, Jupyter es un clúster de 128 nodos, cada uno equipado con GPUs NVIDIA Chai-Sian. Imagina un ejército de supercomputadoras trabajando en conjunto. Por otro lado, Augusta es un clúster de 160 nodos que utiliza máquinas virtuales A3 Mega de Google Cloud. Ambas son plataformas de computación de alto rendimiento, pero con arquitecturas diferentes. La elección de estas plataformas refleja la necesidad de una potencia de cálculo masiva y la flexibilidad para adaptarse a diferentes configuraciones de hardware. Es impresionante la cantidad de recursos computacionales que se necesitan para entrenar estos modelos. ¿Y cómo gestionaron la ejecución de los trabajos de entrenamiento en estos clústeres? No me imagino que sea tan simple como presionar un botón. Para nada. Utilizaron un sistema de gestión de cargas de trabajo llamado Beaker. Piensa en Beater como un director de orquesta que coordina y distribuye las tareas de entrenamiento entre los diferentes nodos del clúster. Esto les permitió ejecutar múltiples trabajos de entrenamiento simultáneamente, optimizando el uso de los recursos y acelerando el proceso de entrenamiento. Ingenioso. Y mencionaron algún desafío específico que enfrentaron en términos de estabilidad y fiabilidad del hardware. Supongo que con tantos componentes trabajando a la vez, siempre hay riesgo de que algo falle. Sí, mencionan que ambos clústeres requirieron un periodo inicial de prueba y ajuste. Descubrieron problemas que iban desde cables mal conectados hasta configuraciones incorrectas en la biblioteca de comunicación NSSL que se utiliza para la comunicación entre GPUs. Estos problemas, aunque aparentemente triviales, pueden tener un gran impacto en el rendimiento y la estabilidad del entrenamiento. Por eso la monitorización y el mantenimiento del hardware son cruciales. Cada detalle cuenta cuando estás trabajando a esta escala. ¿Y cómo se aseguraron de que las GPUs, que son el corazón de estos sistemas, funcionaran correctamente durante el entrenamiento? Implementaron comprobaciones de estado de las GPUs antes de cada trabajo de entrenamiento. Si una GPU fallaba la comprobación, se ponía en cuarentena y se reprogramaba el trabajo en otro nodo. Este enfoque proactivo les permitió minimizar el tiempo de inactividad y garantizar la integridad del proceso de entrenamiento. Una estrategia inteligente para mantener todo en marcha. Y más allá de la fiabilidad del hardware, ¿qué otras estrategias utilizaron para maximizar el uso del hardware y la eficiencia de entrenamiento? Se centraron en optimizar el código de PyTorch, el framework de aprendizaje profundo que utilizaron. Esto incluyó minimizar la sincronización entre la CPU y la GPU, ya que la transferencia de datos entre estos componentes puede ser un cuello de botella. También aprovecharon las capacidades de compilación de PyTorch que permiten optimizar el código para una ejecución más eficiente en las GPUs. Y optimizaron el proceso de guardado de puntos de control, realizando copias de seguridad del progreso del modelo sin interrumpir el entrenamiento. Impresionante. Es increíble cómo la combinación de hardware de vanguardia y optimizaciones de software inteligentes puede llevar el entrenamiento de modelos de lenguaje a un nuevo nivel. Y para concluir nuestra inmersión profunda en Olmo 2, me gustaría destacar la importancia de la transparencia y la reproducibilidad en la investigación. El paper que hemos analizado hoy es un ejemplo admirable de cómo compartir abiertamente los detalles del proceso de desarrollo. ¿Qué opina sobre esto? Estoy totalmente de acuerdo. La transparencia y la reproducibilidad son pilares fundamentales para el avance de la ciencia. Al compartir el código fuente, los conjuntos de datos, los detalles de implementación y las métricas de evaluación, los investigadores de Olmo 2 han permitido que otros puedan replicar sus experimentos, verificar sus resultados y construir sobre sus hallazgos. Esto no solo fomenta la colaboración y el progreso en el campo, sino que también aumenta la confianza en los resultados de la investigación. Muy bien dicho. Y con esto, queridos oyentes, damos por concluida nuestra inmersión profunda en Olmo 2. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al fascinante mundo de los modelos de lenguaje a gran escala. Desde los detalles técnicos del entrenamiento hasta las consideraciones prácticas de infraestructura y operaciones, hemos explorado los aspectos clave de este modelo de código abierto que está impulsando la innovación en la inteligencia artificial. Recuerden que la investigación en este campo avanza a un ritmo vertiginoso, así que estén atentos a las nuevas sorpresas que nos depara el futuro. Hasta la próxima. Hasta pronto.